Si te menciono la palabra bruja, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguramente me dirás que un sombrero puntiagudo, una escoba, un caldero, un gato negro e incluso una nariz ganchuda y una verruga. ¿Pero te has preguntado alguna vez de dónde viene esta iconografía? Pero antes de responder esta pregunta, te voy a invitar a que me sigas por el resto de mis redes sociales y por supuesto te suscribas al canal. Empecemos por aclarar que lo que hoy entendemos como bruja es una idea de la Edad Moderna, concretamente finales del siglo XV y principios del XVI, específicamente en ese momento en el que ocurrió el tránsito entre el sistema feudal y el sistema capitalista, en el que comienzan los procesos de acumulación originaria del capital. Lo que por supuesto desmiente totalmente esa idea que tenemos en el imaginario colectivo de que las brujas son de la Edad Media, ya que la Edad Media estaba comprendida entre el siglo V y XV de nuestra era. Pero igual, antes de darlo por hecho, vamos a ver qué se creía sobre las brujas en la Edad Media. Lo primero es que la palabra bruja es rara vez mencionada en la Biblia, ya que en el único pasaje en el que se hace mención acerca de las brujas es en el momento exacto en el que el rey Saúl consulta a la bruja de Endor para contactar con el fallecido profeta Samuel. De hecho, la iglesia en la Edad Media no solo no condenaba por brujería, sino que directamente no se creía en ella. Esto además lo podemos comprobar en el Canon Episcopi, un texto que se redactó en el siglo X y en el que se condenaba todo lo que tuviese que ver con creer en las brujas. Se negaba su existencia y se le tachaba de imaginaciones impías. Texto que además llegó hasta el siglo XV, momento en el que el Papa Inocencio VIII lo derogó para redactar el Summis Desiderantis Affectivus, un documento de la época que atestiguaba que las brujas sí existían y que debían ser condenables. De hecho, es el texto en el que se da expresamente licencia a Sprenger y Kremer de redactar el Malleus Maleficarum. En esencia, los juicios por brujería no fueron más que la respuesta a todo aquello a lo que no se le podía dar explicación en la Edad Moderna. De hecho, el auge del protestantismo desencadenó una serie de nuevas interpretaciones de la Biblia, sumado a la colonización de nuevos territorios. De ahí que la figura de la bruja se relacionara con el descubrimiento de nuevas religiones y la satanización de todas las creencias ajenas al cristianismo. En esencia, la brujería se convirtió en la respuesta a todo a lo que no se le podía dar explicaciones: la peste negra, la hambruna, la falta de higiene, sumada a los cambios drásticos de temperatura en épocas invernales. De hecho, el periodo entre 1560 y 1630 es conocido como la Corta Era de Hielo, un momento en el que hubo un desequilibrio climatológico muy drástico en épocas de invierno. De hecho, todo este desequilibrio social, religioso, político y económico desencadenó que las personas más fervientes a la religión cristiana buscaran respuestas en esta propia religión que ya conocían, sirviendo además como herramienta política para este nuevo sistema emergente y así, de alguna manera, eliminar la otredad, a través no solo del poder religioso como la iglesia o la Inquisición, sino también por parte del poder civil a través de los jueces, los terratenientes y los gobernantes. Pero ahora vamos a la parte que seguramente más les va a interesar acerca de la iconografía de las brujas. ¿Cuáles fueron estas primeras representaciones acerca de la iconografía de la bruja? Pues lo encontramos en el siglo XV con las obras de Alberto Durero, más concretamente su obra Las Cuatro Brujas de 1491, que además no es casualidad que se realizaran 5 años después de que se publicara el Malleus Maleficarum, considerado este, por supuesto, el punto de partida en la conceptualización de la figura de la bruja. A partir de este texto es que se empieza a relacionar a la figura de la bruja como un concepto de aquella mujer que se descarriaba del camino y hacía un pacto demoníaco con Satán. Un concepto que además se alejaba totalmente de la idea o de la conceptualización del mago, las hechiceras, hechiceros, las magas e incluso los adivinos y las adivinas de la antigüedad. Y lo digo porque estos eran conceptos donde no se hacía una diferenciación con materia de género, y que además en casi todos los casos se le confería tanto poder positivo como negativo, y que además este poder estaba relacionado de alguna manera con el poder divino. Pero sin entrar en detalles entre lo que significaba conceptualmente ser una hechicera o un mago, una maga, un hechicero, una divina o un adivino, y las brujas concretamente, los voy a invitar a que si les interesa este tema me lo dejen saber en los comentarios y hacemos un video sobre ello. Pero regresando a los elementos iconográficos de las primeras representaciones de las brujas, como les decía, la figura de la bruja de Durero se convirtió en un elemento iconográfico propio de lo que se entendía como bruja en el siglo
XV. Pero no solo como iconografía, ya que esta obra de Alberto Durero también se propagó a través del Malleus Maleficarum, que fue utilizado como uno de los elementos que atestiguaban dentro de este texto que en realidad así eran las brujas. Pero ahora sí, vamos a analizar los elementos iconográficos de esta obra de arte. Lo primero es que estas 4 mujeres o 4 brujas están reunidas en privado, lo que ya nos está diciendo que se está haciendo algo fuera de la norma, que desafía el status quo. Recordemos que uno de los elementos esenciales para la casa de brujas fue la satanización de la socialización entre las mujeres y que no hubiese presencia masculina. El segundo elemento que nos dice que se está hablando de brujas es precisamente el macho cabrío que vemos a la izquierda de la figura. Ahí lo vemos sacar su cabeza, pero de una manera muy sutil para sugerirnos que en realidad son brujas. Otro elemento que además del macho cabrío denota cierto aire ilícito y cierta reunión entre brujas es el cráneo que vemos en los pies de una de ellas y el fémur que vemos en los pies de la otra. Y por último, y no por ello menos importante, nos encontramos una esfera sobre la cabeza de la reunión que están llevando a cabo estas mujeres. ¿Y qué es lo que dice? O-G-H, que en alemán podría decir Oh, Dios mío, protégenos. Siguiendo con Durero, en 1501 tenemos otra obra que si hasta este momento no habíamos creído que era el pintor por excelencia de las primeras representaciones modernas sobre la bruja, por esta obra ya es innegable. Y se trata de La bruja o La bruja del Sabbat. En esta obra comenzamos a ver los primeros elementos iconográficos asociados a la bruja moderna y sobre todo las primeras pinceladas de la bruja contemporánea. En la obra vemos a una mujer con un rostro bastante desagradable, con una nariz ganchuda, es anciana, va desnuda, sobre un macho cabrío, lleva una escoba y el elemento más importante, que quizás no se den cuenta, y es la característica de la inversión. Pero ahora bien, este elemento está aquí por azar. ¿Creen ustedes que sea algo que simplemente se le ocurrió a Durero o tiene algún significado iconográfico? En realidad Durero quería demostrarnos que esta inversión de la bruja sobre el macho cabrío lo que venía a representarnos era la inversión de los roles de géneros y la inversión en la liturgia cristiana. De ahí que además se encuentre desnuda como un desafío o una subversión de la moral de la época y las normas establecidas. Y te preguntarás por el elemento de la escoba, pero vamos a dejarlo para más adelante. Ahora hablemos del grabado de 1510 de Hans Baldung, el Sabbat de las brujas. En él también vemos elementos que ya había señalado Durero, como la mujer fea, anciana, el macho cabrío y por supuesto montadas del revés. Pero aquí ya se introduce un elemento adicional, o sea, el gato. ¿Qué significado tenían los gatos para las brujas o más específicamente para la iconografía de las brujas? Pues tanto el poder litúrgico como el poder civil creían que las brujas utilizaban estos animales para de alguna manera hacer más fácil sus fechorías y conectar más rápidamente con el diablo. De hecho, no solamente se hacía referencia a los gatos, también a los búhos, a los sapos e incluso a los murciélagos. Todos ellos de formato pequeño para que pasaran desapercibidos a la hora de realizar sus rituales diabólicos. De hecho, en la obra también encontramos especies de calderos y pócimas que supuestamente estaban realizando estas brujas. Y esto definitivamente estaba asociado a la creencia de que las brujas eran mujeres ancianas que preparaban brebajes y venenos para desatar su poder negativo sobre otras personas a las que quisieran hacerle algún tipo de daño. Un elemento que además es clave para entender la persecución de las brujas y cómo estaba relacionado a los comienzos de la institucionalización de la medicina y la farmacología, incluidas además por supuesto la ginecología y la obstetricia. Prácticas que antiguamente solamente se realizaban exclusivamente por mujeres, quienes no solo las transmitían oralmente, también de generación en generación con otras mujeres. Sin embargo, en el momento en el que esta profesión comienza a ganar cierto prestigio, se comienza a institucionalizar. Y por supuesto, las mujeres, como les ganaban siglos de conocimiento y de experiencia, por supuesto la profesión peligraba y estas mujeres molestaban. De alguna manera había que sacarlas del mercado. Fue un momento en el que apareció la figura del médico y fue el momento exacto en el que la iglesia comenzó a criminalizar todas las prácticas abortivas y anticonceptivas, lo que provocó que las mujeres perdieran esa libertad de decidir sobre sus cuerpos. Se entendía que estas mujeres que tenían conocimientos médicos eran muy peligrosas porque realizaban abortos. De ahí que además existiera la figura de la bruja que comía niños, que por supuesto no eran mujeres que comían niños como nos cuentan en relatos o en historias como Hansel y Gretel o la bruja de Baba Yaga, sino que ayudaban a otras mujeres que no deseaban ser madres. Sumado a que en esta
esta época, debido a estos problemas que ya les había dicho de la hambruna, la peste, el clima y demás, las tasas de natalidad descendieron enormemente. De hecho, durante todo el siglo XVI y XVII, esa figura de la mujer bruja, fea y anciana se hizo una constante, destacando obras como Santiago en la cueva del brujo de Peter Bruegel el Viejo de 1654, donde vemos representadas tantísimas brujas, tanto volando en escoba como preparando pócimas y determinados elementos macabros. Resaltar además que Peter Bruegel el Viejo fue uno de esos tantos hombres cómplices en la casa de brujas. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en esa idea que tenemos sobre las brujas en la actualidad y hablemos de las escobas. ¿De dónde proviene esta iconografía? La primera representación que encontramos en la historia de una bruja montada sobre una escoba la encontramos en una ilustración del texto del poeta francés Martin Lefranc, un texto de 1541 denominado El defensor de las señoras. Y te estarás preguntando, Irene, ¿no me habías dicho que la primera representación de una mujer con una escoba entendida como bruja había sido esa obra de 1501 de Durero? Pues bien visto. Y la respuesta es sí y es no, porque esta bruja en realidad está subida sobre un macho cabrío, no sobre una escoba, aunque lleva en realidad una escoba consigo. Pero en realidad, ¿qué significado tiene la escoba aquí? Para darle respuesta a esta pregunta tenemos que remitirnos a la edad antigua, momento exacto en el que las escobas adquieren un carácter mágico para las mujeres debido a que era un elemento del área doméstica y donde se encontraban generalmente las mujeres en el área doméstica. Un espacio que poco a poco se fue destinando exclusivamente a ella. Empecemos porque en la Roma imperial, las mujeres que se dedicaban a los trabajos de parto creían que barriendo el área donde se iba a llevar a cabo esta actividad traería suerte para el recién nacido. Además de, por supuesto, ahuyentar a los malos espíritus, por lo que desde ese entonces la escoba ha adquirido un carácter simbólico y mágico para las mujeres. De hecho, hasta hace relativamente muy poco, las mujeres en las Islas Británicas acostumbraban a dejar una escoba en la puerta en señal de que no se encontraban en casa, por lo que diversos estudiosos presuponen que, como existía una relación entre las religiones paganas y este elemento de domesticación para las mujeres, comenzó a criminalizarse y comenzó a asociarse con la práctica de la brujería. Fue así como un elemento relacionado con el paganismo y con religiones ajenas al cristianismo, que se entendían como un elemento de suerte o de buen augurio, se fue demonizando y convirtiendo en un elemento propio de las brujas y un elemento, por supuesto, negativo y en contra del cristianismo. Pero ahora vamos a analizar otra hipótesis que existe en torno a la utilización de las mujeres o de las brujas de este elemento iconográfico, o sea, de las escobas. ¿Creen que es cierto que el hecho de que las brujas vuelen en escoba está relacionado porque ciertas mujeres que se dedicaban a realizar brebajes o ungüentos para calmar sus dolores, en realidad utilizaban la escoba para introducirla en sus partes íntimas y poner estos ungüentos para no pasarse con estas drogas? Yo creo que no. ¿No crees que en realidad se trate más de una invención sexista acerca de la idea de la bruja? Pues yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Lo primero es que las acusaciones por brujería no hacen alusión a este tipo de testimonios. Solo existe un texto en el que se hace alusión a que las brujas utilizaban el palo de escoba para poner ungüentos en sus zonas íntimas. Pero hablemos de este texto un poco más adelante. Ahora situémonos en lo que sí realmente se decía acerca de las brujas y las escobas. Lo que sí se dice en incontables testimonios de supuestas brujas, incluso de los propios inquisidores, es que las brujas surcaban los cielos porque utilizaban ciertas plantas alucinógenas, pero no se decía cómo las bebían, cómo las ingerían o cómo las utilizaban. De hecho, ni siquiera el propio Malleus Maleficarum habla de este testimonio o de esta hipótesis. De hecho, lo que sí está fuertemente documentado y estudiado es que en realidad la escoba más bien tenía una simbología fálica, y en realidad esto no se decía porque creyeran que las mujeres en realidad realizaban maleficios o porque creyeran que andaban drogadas todo el día, sino porque se creía que estas mujeres en realidad subvertían el orden establecido. Recordemos que el principal componente de la casa de brujas no era el poder religioso, sino el poder político. En este momento, tanto el poder civil como el poder religioso intentaban poner sus manos sobre el control del cuerpo y la sexualidad femenina, para llevar a cabo una amplia reconstrucción de la vida sexual que se ajustara a la nueva disciplina capitalista del trabajo, donde la criminalización de cualquier actividad sexual que retrasara o pusiera en peligro la procreación sería estigmatizada y, por supuesto, condenada. La casa de bruja, en esencia, como diría Silvia Federici en Calibán y la bruja, sirvió
para sentar las bases de la división sexual del trabajo. De ahí que la forma fálica de la representación de la escoba sirviera de escarmiento o una forma de señal clara para las mujeres. Si no seguías las normas sexuales de la época, directamente serías condenada por brujería. Era una forma perfecta de escarmiento para esas mujeres. En esencia, esta división sexual del trabajo ponía a las mujeres a producir fuerza de trabajo, o sea, más seres humanos, más bebés. Y los hombres ocuparían ese espacio público y, por supuesto, se convertirían en esa fuerza productiva. Por lo tanto, el símbolo de la escoba, lejos de significar una idea idílica de que las mujeres tenían una libertad sexual y reproductiva, en realidad esconde un trasfondo sexista desde la mirada masculina que criminaliza la libertad sexual de las mujeres y controla la natalidad y sus cuerpos. De hecho, esta hipótesis de que las mujeres utilizaban el palo de escoba como forma de aplicar el ungüento en sus zonas íntimas, en realidad viene de una supuesta confesión de Lady Alice Hitler, una mujer que fue juzgada por brujería y de la que se decían infinidades de cosas, entre ellas que utilizaba una escoba para aplicar un ungüento en sus zonas íntimas. Pero además también se decía que comía niños para realizar rituales y que en esencia se acostaba con el demonio. Pero ¿saben lo que sí está fuertemente comprobado y documentado de Lady Alice Hitler? Que en realidad se trataba de una mujer con mucha riqueza y poder. Fue una mujer que tuvo muchísimas tierras en un momento en el que, por supuesto, las mujeres las estaban relegando al ámbito doméstico. Una mujer que además cometió 4 crímenes y no fue juzgada por ninguno de estos crímenes, quienes quiso quitarse de encima para que no le quitaran sus bienes. Pero en realidad lo que sabemos de Alice es que no fue procesada por haber cometido estos 4 crímenes, sino por brujería. Porque en realidad lo que se quería condenar de Alice no era haber matado a 4 personas, y mucho menos a sus 4 esposos, sino criminalizarla por tener poder y riqueza. Y el mejor argumento era decir que era bruja. Pero bueno, hace un rato les dije que sí existía un texto en el que se hablaba de que las mujeres ponían ungüentos con un palo de escoba en sus vaginas. Pues se trata de un manuscrito realizado por un investigador que estaba muy relacionado con los juicios por brujería llamado Johannes de Bergamo. Sorpresa, un hombre del siglo XV. De hecho, él mismo afirmaba que Lady Alice Hitler ponía ungüentos en su vagina con palos de escoba. Una mujer que además vivió en el siglo XIII y que por supuesto no pudo conocer. Que de hecho el caso de Lady Alice Hitler fue un hecho muy aislado en el momento en el que se realizó, ya que se trataba del siglo XIII y la mayor cantidad de condenas por brujerías llegaron en el siglo XV y XVI con la Edad Moderna. No quiere decir que en la Edad Media no hubiesen habido juicios por brujería, sino que eran hechos muy aislados y que no se tenía ningún documento de esa época que dijese que se podía condenar por brujería. Pero les voy a citar textualmente qué decía el texto de Johannes de Bergamo. El vulgo cree y las brujas confiesan que en ciertos días o noches untan los sobacos y en otras zonas peludas. Sí, estas fueron sus palabras. Y de hecho, aunque fuese verdad que algunas mujeres confesaron haber utilizado palos de escoba como forma de aplicador, en realidad recordemos que muchas de estas confesiones se realizaban bajo tortura o momento antes de ser condenadas. Y de alguna manera se creía que podrían ser liberadas. De hecho, muchos de los juicios realizaron por brujería se les prometía a estas mujeres que si confesaban podrían ser liberadas. Con esto lo que quiero decir es que si bien hubo mujeres que fueron condenadas por brujería y sí preparaban brebajes y ungüentos para dolores menstruales, de parto o de cualquier índole relacionada con sus zonas íntimas, en realidad no existe ningún documento escrito, ningún documento gráfico que atestigue fehacientemente que esta práctica se realizaba por las mujeres condenadas por brujería. De hecho, esta práctica resulta extraña e incómoda teniendo en cuenta nuestra propia anatomía. Pensemos, ¿por qué si hasta ahora todas las representaciones, todos los elementos iconográficos que tenemos acerca de las brujas están asociados con un elemento sexista, machista, moralizante y misógino de la época? ¿Por qué con la escoba no sucedería lo mismo? ¿No creen que en realidad se trata más de una invención sexista de ciertos hombres de la época que de un hecho propiamente dicho de mujeres que realizaban este tipo de prácticas y una manera de desprestigiar este trabajo que realizaban estas mujeres en esta época? Pero ahora analicemos el elemento más ampliamente difundido acerca de las brujas, el sombrero
negro y puntiagudo. El origen iconográfico del sombrero negro y puntiagudo asociado a las brujas no está del todo claro. La versión más antigua hace referencia a las brujas de Subeshi, un grupo de momias de la antigua China que forman parte de un hallazgo arqueológico situado en el desierto de Taklamakan, que data del siglo III y IV antes de nuestra era y que fue descubierto en el siglo XIX. Sin embargo, aunque reciben el nombre de brujas, esta denominación tiene más que ver con una reinterpretación de la era contemporánea, porque en realidad a día de hoy no se ha llegado a un consenso de quiénes eran estas mujeres, a qué clase social pertenecían y en realidad qué estaban realizando en el momento de fallecer. Pero profundicemos un poco más en esta hipótesis. Los sombreros están realizados en fieltro negro y poseen una alta ala plana. Y se cree además que se trata de un símbolo chamánico que practicarán estas mujeres. Esta hipótesis se sostiene porque en realidad este tipo de sombreros fueron utilizados en ceremonias chamánicas o relacionadas con elementos mágicos desde la Edad de Bronce. Por su parte, otro de los sombreros característicos de la Edad Antigua es el pileo, un sombrero utilizado por algo que estaba bastante demonizado en la Edad Moderna. Recordemos que este fue el momento exacto en el que se colonizó determinados territorios y se implantó un sistema de esclavitud. O incluso podemos encontrar el sombrero dorado utilizado en la era de bronce en las zonas centroeuropeas o protoceltas para realizar igualmente ceremonias chamánicas. De hecho, en la Edad Media, en el periodo de Heian en Japón, se utilizaban este tipo de sombreros negros y alargados también para ceremonias chamánicas o religiosas. Por lo que, lejos de creer que esta simbología estaba extrapolado o se había traído de Asia, en realidad lo que tiene más que ver es con la creencia que existía en la Edad Moderna, o sea, en el siglo XV y XVI, acerca de todas aquellas religiones que eran previas o estaban ajenas al cristianismo. Todo lo que estuviese relacionado a prácticas paganas, incluido la simbología del sombrero de pico, fue asociado con las brujas y con la práctica de la brujería. Ahora bien, la segunda hipótesis la encontramos en una visión exagerada del genin, o sea, un sombrero que era utilizado por la nobleza o por la burguesía a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Si bien es cierto que estaba asociado a las mujeres de la nobleza y la burguesía del siglo XIV y XV en las zonas de Borgoña e Inglaterra, puede que se hubiese ido exagerando o deformando la visión de este tocado debido a la fanática religiosidad por la que atravesaron gran grupo de mujeres en esta época, y que terminaría relacionándose con aquellas mujeres acusadas por brujería y sobre todo por una variante del genin de doble pico, un poco también asociado con los cuernos de diablo. Y ahora vamos a la tercera hipótesis, que en realidad es la que a mí más me gusta, lo cual no quiere decir que sea la más cierta, y es la relación que existe entre las brujas y el negocio artesanal de la cerveza. Un negocio que fue prácticamente llevado a cabo en exclusividad por las mujeres durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna en el interior de los hogares en Inglaterra. Y me refiero a las Alawis, estas mujeres que utilizaron estos sombreros para ser identificadas en los mercados y que por supuesto se supiese que ellas eran las que vendían la cerveza. Pero debido al auge de la industria de la cerveza a finales del siglo XV y principios del XVI, momento en el que además hemos dejado caer durante todo el video, se empezó a institucionalizar y a profesionalizar determinadas actividades productivas. Todo ello generó una mayor competencia y la división sexual del trabajo que trajo consigo esta sustitución del sistema feudal por el sistema capitalista, con esa necesidad de que las mujeres se centraran en la procreación y los hombres se centraran en el trabajo productivo fuera del hogar, por lo que es muy probable que, apoyados por el poder religioso y político, los hombres acusaran a sus colegas mujeres de brujería y se adueñaran del mercado de la cerveza. A esta representación también podemos sumarle la iconografía del caldero, ya que se creía que estos calderos se utilizaban para enfriar y mantener este producto, e incluso que las escobas se utilizaban para avisar que allí se vendía cerveza. Incluso el hecho de que se utilizaran las escobas también simbolizaba de que allí se realizaba el trabajo de la cervecería. Pero he dejado para el final esta hipótesis porque es la que más fuertemente defendida es por la historiografía, y es la relación que existe entre
las brujas y los judíos. El sombrero de bruja está asociado al Judenhat, un sombrero que fue utilizado para señalar o para estigmatizar a los judíos en el momento exacto en el que se redactó el Concilio de Letrán en el siglo XIII. En este texto se obligaba a los judíos a utilizar este sombrero para ser diferenciados de los fieles, un hecho que creó marginación y asociación con el diablo y las prácticas oscuras. Aun cuando el Judenhat había sido utilizado por los judíos no como forma de estigmatización antes de este concilio, sino como un elemento ceremonial de este pueblo. En esencia, la iconografía de las brujas está fuertemente relacionada con la caza de brujas de la Edad Moderna, y a su vez este proceso está muy relacionado con los cambios religiosos, sociales, económicos y políticos que acontecían en este momento, y que trajo consigo la transición del sistema feudal al sistema capitalista, una acumulación originaria que causó la división sexual del trabajo y el control del cuerpo y la sexualidad femenina, una herramienta política y económica fuertemente influenciada para la producción de una mayor cantidad de fuerza productiva. Como diría Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja. La caza de brujas fue una guerra contra las mujeres, fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social.